Nosotros queremos fijar posición sobre un tema que va a tener repercusión en la familia venezolana en el corto plazo. Yo creo que la tragedia más importante que vive nuestro país es la tragedia de que uno podría decir que en Venezuela no hay buenos gobiernos o malos gobiernos. No hay gobiernos que sean más eficientes y gobiernos que sean más ineficientes en el fondo. La tragedia que vive Venezuela es que hay gobiernos que han tenido el precio del petróleo alto y gobiernos que han tenido el precio del petróleo bajo. Y en el momento actual, Venezuela está pasando por una historia que ya vivió, que es la historia del país que tiene el gobierno millonario, pero que tiene el pueblo pobre. Si ustedes sacaran la cuenta de lo que ha ingresado por el petróleo desde que comenzó el gobierno, eso suma nada más y nada menos que 750.000 millones de dólares. Eso es como si pusiéramos 1 millón de millones de maletines como el que le quitaron al señor Wilson en Argentina, 1 millón de millones de maletines puestos uno al lado del otro. Con ese ingreso petrolero se le ha podido dar a todos los venezolanos, desde el bebé que nació esta madrugada hasta el venezolano más viejito, los indígenas, los jóvenes, los viejos, a los 26 millones de venezolanos, se le hubiera podido dar en estos años a cada uno de nosotros, si se hubiera repartido para todos por igual, se le hubiera podido dar 90 millones de bolívares a cada venezolano. El ingreso petrolero es tan grande que cada año se le pudiera pagar a los 26 millones de venezolanos, desde el bebé más pequeño hasta el viejito más anciano de Venezuela, de todo el país, de todos los rincones del país, los 26 millones de venezolanos, se le podría pagar mensualmente a todos el salario mínimo, por ejemplo. El ingreso es tan grande que cuando comenzó el gobierno, el barril de petróleo estaba a $7 y ahorita ya traspasamos casi para llegar a $150 el barril. Y el tema que nosotros queremos hoy prender las alarmas se refiere al hecho de que además que estamos teniendo ese ingreso gigantesco en Venezuela, el gobierno no solamente ha tenido esa cantidad gigantesca de petróleo en la mano, 750.000 millones de dólares, sino que además el gobierno ha aumentado en 50% la deuda venezolana. Es decir, tenemos más dinero, está entrando más plata, pero tenemos más deudas que antes. La deuda ha crecido de 26.000 millones a 45.000 millones de dólares. Y si uno le suma la deuda de PDVSA, la deuda ha aumentado de 26.000 millones a la bicoca de 100.000 millones de dólares. Esto es como nosotros podemos tener idea, como si un padre de familia en un momento dado comienza a ganar plata y empieza a recibir más dinero, pues le suben el sueldo porque hace un buen negocio. Y ese padre de familia, en lugar de gastar ese ingreso en mejorar la salud de los hijos, o en tener una casa propia, o en lograr que los hijos tengan salud y educación, el papá lo que hace es gastarse esa plata en lo que quiere, y por si fuera poco, este padre de familia, que es el gobierno venezolano, además que está teniendo esos ingresos, se endeuda más todavía. ¿Cuál es la tragedia? Que al final esa deuda, que se ha multiplicado por 2 hoy en Venezuela, la va a terminar pagando los jóvenes y la familia venezolana. Porque ese dinero, en lugar de haberse usado en estos años para darle a la gente seguridad social, o para haber combatido el problema de la inseguridad, o para haber creado grandes obras de infraestructura, de comunicaciones, o para haber generado empleo, o para haber construido todas las viviendas que hacen falta en el país, lamentablemente ese dinero se ha evaporado.
y esos 90 millones de bolívares que le deberían tocar a cada venezolano por el ingreso petrolero, yo me pregunto, ¿quién los ha visto? ¿Dónde están? ¿Quién ha tenido la suerte de decir que le han entrado 90 millones de bolívares durante estos años por todo el dinero que ha entrado? Lejos de haber entrado esos 90 millones de bolívares por el ingreso petrolero, por esos 750.000 millones de dólares que han entrado por petróleo, lo que va a quedar después de esa borrachera es la duplicación de la deuda venezolana. Nosotros ratificamos en Primero Justicia que el petróleo venezolano en este momento no es del pueblo venezolano. El petróleo venezolano es del gobierno que lo gasta como le da la gana y que además de todo nos está endeudando a todos los venezolanos, a todos ustedes, para que a la vuelta a la esquina lo que quede en Venezuela sea una deuda gigantesca. Nosotros ratificamos lo que ha sido nuestra propuesta, que es que el ingreso petrolero se gaste directamente en crear un fondo social para la seguridad social de todos los venezolanos. Un fondo que dé pensiones dignas, no de salario mínimo, un fondo que dé acceso a la salud para todos por igual y un fondo que dé educación para el trabajo, para los jóvenes que no tienen empleo o para los desempleados. Esa es una manera concreta de que el petróleo que es tuyo sea verdaderamente distribuido y tú seas el dueño en educación, en salud y en oportunidades, y no como está pasando ahora, que además que está entrando ese petróleo, lo que va a quedar es una deuda que vamos a tener que pagar todos los venezolanos.